Despiertos y vigilantes en la doctrina. Mateo 13, vamos a leer inicialmente del versículo 24 al 30. Dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén y amén. Este pasaje bíblico es conocido como la parábola de la cizaña. Y es importante completamente pues todas las escrituras, y conforme el pasaje que estamos leyendo es muy importante leer siempre el contexto anterior y posterior, es decir, qué dice o de qué viene hablando la palabra antes de llegar a este pasaje y qué dice la palabra luego de que leemos el pasaje, el cual nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso el pasaje de hoy empieza diciendo, les refirió otra parábola. Y entonces es allí donde tenemos que mirar y decir, bueno, ¿cuál es otra parábola? Significa que hay unas anteriores, que hay unas parábolas anteriores. Y efectivamente sí, hay una parábola anterior que se conoce también como la parábola del sembrador. Y estas parábolas van unidas en la enseñanza, tienen un hilo conductor una tras otra. Y en esta parábola del sembrador, recordemos, ya habíamos dado o recibido del Señor en una reunión anterior eh, la enseñanza acerca de la parábola del sembrador, pero para que retomemos algunos elementos y podamos continuar con Mateo 13, 24, 30, sabemos que la parábola del sembrador habla de una semilla que el sembrador salió a sembrar, dice la parábola. Y dice que parte de la semilla cayó en el camino o junto al camino, que otra parte cayó en medio de pedregales, otra parte en medio de espinos y una cuarta parte cayó en tierra buena, o una parte cayó en tierra buena. Y en este pasaje vemos de la parábola del sembrador algo que es muy común en cada una de las personas o en cada uno de los terrenos en el cual cayó la semilla. Porque cuando el Señor Jesucristo explica esta parábola, se repite en cada uno, que dice que cada uno de ellos oyó la palabra. Y eso es muy importante. Tanto la persona que recibió la palabra, que estaba haciendo referencia a la que está junto al camino, dice que oye la palabra, que no la entiende y el malo la arrebata. Es decir, escucha la palabra, pero no la entiende. Y entonces, claro, el enemigo viene y se roba aún de sus recuerdos esa palabra que fue escuchada por una persona. Y aquí es bueno hacer un énfasis importante, y es que yo creo que a todos nos ha pasado que leemos la palabra y algunas cosas no las entendemos, o puede que hayan muchas cosas que no entendamos. Es posible y es normal. Lo importante allí es no quedarnos simplemente, no entendí, cierro la Biblia y me desentiendo de la palabra. No. Lo importante es cualquier pasaje que nosotros encontremos en la Biblia y que no lo entendamos, lo que debemos de hacer es nuevamente, porque antes de leer la Biblia debemos orarle al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría. Llegamos al pasaje que no entendemos, nuevamente oramos al Espíritu Santo pidiendo entendimiento
y escudriñando las escrituras para profundizar más en el tema. Hoy tenemos muchas herramientas para hacerlo. Tenemos a nuestro alrededor personas que el Señor ha puesto que tienen un conocimiento más avanzado en las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas y comentarios de personas de buen testimonio que los encontramos fácilmente y sabemos que hoy por internet esto es muy fácil. El internet ha sido muy mal utilizado para una gran mayoría de cosas, pero para nosotros los creyentes le podemos dar un buen uso. Y esto nos permite que profundizar en aquello en lo cual nos llamó la atención y que no entendimos. Antes que cerrar la Biblia e irnos, lo que hacemos es quedarnos y abrir más y más las Sagradas Escrituras para profundizar en el pasaje, en el tema, en la palabra que nos ha llamado la atención. Porque si no lo hacemos, se cumple en nosotros aquello de que el enemigo viene o el malo viene y la arrebata. Es decir, al día siguiente ya no nos acordamos ni qué fue lo que nos llamó la atención, porque eso es un trabajo muy especializado que hace el maligno. Entonces, ese fue uno de los primeros puntos que el Señor Jesucristo enseñó acerca de esta parábola. Pero dice que había otro grupo que oye la palabra y que al momento la recibe con gozo, pero que al final se seca porque no tiene raíz. Y también es muy importante, ¿por qué se seca? Porque las aflicciones, por causa de las aflicciones y la persecución. Claro, una persona escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, escucha el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, escucha Dios cuántas bendiciones nos da a nosotros la familia cristiana, y de hecho hay unas bendiciones que Dios da que son para toda la humanidad. Y de momento escuchan con mucha alegría y gozo la palabra, pero cuando son confrontados con aflicción, vienen aflicciones a sus vidas o viene persecución por causa de la palabra porque queremos cambiar nuestro estilo de vida y la sociedad nos confronta y entonces más bien nos desentendemos de ella, de la palabra, antes que desentendernos de la sociedad. Y por eso es porque como aún no tiene raíz, no está arraigada esa palabra en nuestro corazón, entonces perdemos todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y aquí es muy importante la perseverancia, avanzar, continuar, permanecer siempre en la palabra de Dios, en medio de dificultades, claro, en medio de persecuciones, sí, pueden haber aflicciones, sí, pero permanecemos delante del Señor, no nos vamos de delante de la palabra de Dios, seguimos orando y clamándole al Señor y no dejando de congregarnos, como bien nos manda la palabra. Entonces, tanto el primero como el segundo oyen la palabra. El tercer grupo también la oye. Ellos también escucha la palabra y se refiere a las personas que hacen la referencia a que cuando la semilla cae entre espinos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las personas escuchan la palabra. Pero ¿qué pasa? Los afanes de este mundo y las riquezas ahogan la palabra. Por eso el engaño de las riquezas y el afán de este siglo tenemos que nosotros vigilarlo, controlarlo. No podemos dejarnos arrastrar en conseguir y conseguir y conseguir bienes que ciertamente son pasajeros y vamos dejando de un lado la palabra de Dios. Ese es el afán de este mundo. El afán porque no tengo tiempo de congregarme, porque no tengo tiempo de hacer el devocional, porque no tengo tiempo de prepararme para estar delante del Señor. Esos afanes ahogan la palabra de Dios. Y el Señor lo que nos está mandando es tengan cuidado, porque no se dejen ahogar por esos espinos, por esas cosas que molestan. Miremos, meter la mano nosotros en medio de una rama de espinos, inmediatamente nos chuza, nos molesta y queremos retirarnos. Es muy importante estar allí siempre, confiados en que el Señor nos abrirá el camino por el cual debemos seguir. También ellos oyeron la palabra, pero se dejaron ahogar y tenemos que cuidar nosotros de no caer en ese mismo error. Los afanes de este mundo, es que tengo que abrir el negocio, es que tengo que ir a estudiar, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer el desayuno, es que tengo que hacer todo esto. Es necesario que lo hagamos, pero a su debido tiempo. Jamás podrá estar todo esto por encima de la palabra de Dios, por encima del tiempo que debemos pasar delante del Señor. Y el Señor
que es el dueño de los tiempos, nos ayudará para perseverar en todo. Y el último era el que cayó en tierra buena. Y este dice que oyen la palabra, efectivamente, repito, los 4 grupos de personas oyen la palabra de Dios. Y este último dice que oye, entiende y da fruto. Esa es la semilla que cayó en tierra buena. Y allí debemos estar nosotros. Y no se preocupe en frustrarse, en el sentido de frustrarse, si está apenas en el primer grupo, o está en el segundo, o en el tercero. Lo importante es avanzar, porque yo pienso que todos hemos pasado por este proceso. Pero si logramos perseverar, si logramos que cuando la palabra de Dios llega a nosotros y no la entendemos, nos esforzamos en comprender lo que dice las Escrituras estudiando más, el Señor nos avanza de nivel, y permítame esa expresión. Y aún cuando estamos en momento de persecución o de aflicciones, nos mantenemos firmes, el Señor nos da una estatura espiritual mayor. Y aún estamos en medio de espinos y hay muchas cosas, pero logramos definir que lo más importante es el Señor, antes que los afanes de este mundo y que los engaños de las riquezas. Entonces el Señor nos va a aumentar mucho más el conocimiento y podremos dar fruto para el Señor. Esto, a grosso modo, de esto nos habla la parábola del sembrador. Y entonces aquí vemos algo en particular, repito, algo que todos tienen, y es que todos escuchan la palabra de Dios, todos oyen la palabra de Dios. La misma semilla es igual en todos los grupos de personas. Ahora pasamos a la parábola que conocemos como la cizaña, la parábola de la cizaña. Y en esta parábola de la cizaña, entonces, como les decía al principio, él le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En este pasaje, para que vamos ubicándonos mucho mejor, vemos aquí, el Señor utilizaba las parábolas, eran como ejemplos, como analogías de cosas comunes para mostrar una verdad espiritual. Eso realmente, así podríamos describir las parábolas. Pero las parábolas fueron dadas para que las entendiésemos todos nosotros los creyentes. Quien no es creyente al leer una de las parábolas, cualquiera sea de nuestro Señor Jesucristo, no le va a llamar mínimamente la atención, no le va a dar la importancia requerida. Y entonces el Señor, utilizando cosas pequeñas para nosotros los creyentes, nos da una gran enseñanza. Y aquí vemos en esta parábola que habla de un sembrador, de un campo, de una semilla, habla de una cizaña. Y por eso les voy a invitar para que avancemos un poquitico, ya regresamos al texto, ahí mismo en Mateo 13, vamos a leer del 37 al 39, donde se describe cada uno de estas situaciones y personajes. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Porque vamos a ver que en esta parábola hay 2 semillas. En la anterior era una misma semilla para todos los grupos de personas. Acá vamos a ver que hay 2 semillas diferentes, una buena y una mala. Y vamos a ver qué significan esas semillas. Porque dice que el campo donde el hombre sembró la semilla, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, nosotros los creyentes. Y la cizaña son los hijos del malo, o sea, los no creyentes. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Muy bien, es importante porque la misma Biblia confirma la Biblia, es decir, nosotros no tenemos que añadirle nada ni podemos añadirle nada a la palabra de Dios. Cuando la escudriñamos juiciosamente, este o cualquier otro pasaje, vamos a encontrar esa revelación que Dios ya dejó escrita allí. Por eso Él nos manda a escudriñar las escrituras y por eso no podemos desanimarnos. Así no entendamos, si somos perseverantes, vamos a hallar esa iluminación de parte de Dios para comprender el pasaje. Entonces vemos en la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y todo esto nos muestra que él sembró buena semilla, pero cuando estaba creciendo la semilla,
se dieron cuenta los siervos de aquel hombre que junto a ella estaba creciendo la cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Es muy importante saber que la cizaña, en términos, recordemos que el Señor Jesucristo utilizaba cosas del mundo natural y cosas visibles o entendibles por las personas para darnos una enseñanza espiritual. Pues vamos a mirar lo que es la cizaña. La cizaña es un árbol que es muy parecido al trigo. El trigo y la cizaña, cuando están apenas en su follaje inicial, vamos a ver la imagen, en el follaje inicial, son muy parecidos una a la otra. Entonces, la cizaña tenía la función de engañar, de hacerse pasar como si fuera el trigo. Y esto lo dicen algunos comentaristas bíblicos. Dicen que esto lo utilizaban las personas cuando estaban en contra de una familia, cuando tenían enemistad o eran enemigos de una familia. Se metían al campo de aquella familia en horas de la noche y sembraban la cizaña. Esta cizaña es una mata venenosa. Su fruto es venenoso, no es comestible. Quien la ingiera pues iba a quedar envenenado. Entonces, si la mezclaban y no distinguían el fruto bueno con el fruto malo, estas personas o esta familia iba a morir fácilmente. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos da este ejemplo, esta parábola, para que comprendamos lo que quiere mostrarnos a través de este pasaje. Y el pasaje nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de una semilla que es puesta por el Señor Jesucristo y una semilla que es puesta por el maligno. Entonces, vemos ahí todo lo que el Señor nos entrega. Dice que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sabemos que quien puso la semilla, por el pasaje que vimos de versículos 37 al 39 de este mismo Mateo 13, hay dos personas a las que se refiere, o dos seres a los que se refiere la palabra. La semilla buena la puso el Hijo del Hombre, es nuestro Señor Jesucristo. La semilla mala la puso el diablo, el maligno, ¿cierto? Estas dos semillas se refiere a dos tipos de personas que hay en la tierra. Recordemos que el campo es el mundo, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de personas. Unas que fueron puestas por nuestro Señor Jesucristo, es decir, que tenemos la fe de Jesucristo en nuestros corazones y que recibimos por gracia esa fe, esa salvación, ese regalo, esa fe. Y otras que definitivamente antes que recibir a Jesucristo lo rechazaron y son utilizadas por el maligno. ¿Para qué? Para hacerse pasar como creyentes sin ser creyentes. Y esto es muy importante, pero también muy, muy delicado. Por eso es que debemos de estar despiertos, siempre despiertos y vigilantes en la doctrina. ¿Por qué en la doctrina? Porque estas personas vienen aparentando ser creyentes y se meten dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y algunos de ellos, muchos inclusive, llegan delante de los púlpitos a enseñar a otras personas. Y esto genera, ¿qué? Que las personas empiezan a comer alimento bueno y alimento malo. Y esto simplemente les genera perturbación y los puede hacer apartar de la fe verdadera. Por eso es tan importante nosotros aprender a distinguir cuál es la semilla buena y cuál es la semilla mala. Cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Porque al final, solamente por eso el pasaje nos dice que solamente cuando daba el fruto, es decir, cuando la espiga crecía en el trigo y daba su fruto, se evidenciaba claramente cuál era el bueno, la semilla buena que dio buen fruto y cuál era la semilla mala que dio mal fruto. Y esto nosotros muchas veces no alcanzamos a identificarlo en la misma persona, porque son camuflados. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, vemos cómo es una estrategia del maligno aparentar que viene de Dios. Dice en 2 Corintios 11, 13, 15,
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fruto su fruto será juzgado. El de todos nosotros, nuestro fruto será puesto a prueba. Y el que venga de parte de Dios entrará en el gozo del Señor. Pero quien tenga un fruto fraudulento, sus obras serán quemadas. Y esto lo digo no para salvación en el caso de nosotros los creyentes. Recordemos que la salvación es por gracia. Cuando nuestras obras sean puestas delante del tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, recordemos, es para los que ya somos salvos por gracia, los que hemos sido salvados por gracia. Es decir, dentro del reino de los cielos, nuestras obras son puestas en evidencia. Si son obras buenas, recibirán corona, pero si son obras malas, serán quemadas a fuego por el fuego. Pero los incrédulos que no van a estar en el tribunal de Cristo, sino que estos estarán delante del gran trono blanco, de una vez sus obras serán puestas. Y como dice allí la palabra en 2 Corintios, todo será su fin conforme a sus obras, es decir, el castigo. Pero nosotros tenemos que fijarnos en lo que está, especialmente lo que está sucediendo hoy, porque no podemos permitir nosotros que haya una mala enseñanza. Debemos nosotros siempre validar a la luz de la palabra de Dios qué enseñanza nos están entregando. Miren, el problema que tenemos es que muchas personas de estos falsos maestros por momentos entregan la palabra de Dios y por momentos entregan palabra de mentira, palabra llena de sus motivaciones, de sus corazones, de su mente engañosa, de todo esto que proviene del maligno. Y entonces, claro, como hay esa confusión, la gente queda desubicada. Pero ¿qué es lo que nos puede sostener a nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra esa garantía. La palabra de Dios es la que nos ilumina el camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. La insistencia que hacemos cada vez que nos reunimos es, por favor, tenga su Biblia abierta y vaya leyendo los pasajes. Importante, tome apuntes de las notas y de lo que el Señor le va ministrando para que después en oración vuelva y lo presente delante del Señor y así evitar engaños de una mala interpretación y de una mala aplicación de la palabra en su vida y en la nuestra. Y es que es por la palabra de Dios que aumenta nuestra fe. Romanos 10:17. Así que, ¿por qué viene la fe? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Santiago. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará en abundancia. ¿Cierto? La palabra, el que esté falto de sabiduría. Ahora, Dios nos da la sabiduría ¿cómo? Dice, mira, toda la sabiduría te la doy por escrito. Está allí en la Biblia. Por favor, consúltala, léela, medítala, estúdiala y allí va a acrecentar tu sabiduría. No esperemos que Dios, y lo pudiera hacer, pero es decisión soberana de Él que sea a través de las Escrituras, que Dios haya determinado, porque Él podría, que sea a través de las Escrituras, porque Él podría simplemente nosotros acostarnos sin ningún conocimiento y levantarnos con grande sabiduría. Sí, eso es un facilismo que esperaríamos muchos de nosotros, pero no sucede así. Si le estamos pidiendo sabiduría a Dios es porque nos estamos comprometiendo y nos comprometemos de aquí en adelante a estudiar la palabra de Dios. La sabiduría está en la palabra de Dios. ¿Y esto qué hace? Que aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y esto va a evitar que nosotros seamos fácilmente engañados. Y es que hay diferentes grupos dentro de los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos cristianos
Hay unos que lo hacen teniendo conciencia de que están engañando a la gente. Es decir, ellos no creen en Dios y simplemente están allí engañados por el diablo buscando un lucro personal. Un lucro personal que puede ser monetario, aumentando sus riquezas, pero también puede ser un lucro haciendo algo que aumente su egocentrismo, que los muestra los mejores, los más super espirituales, pero están desubicados fuera de la palabra de Dios. Y esto es importante distinguirlo, porque muchos creen servir a Dios y no se están dando cuenta que están al lado contrario. ¿Y por qué? Porque le hacen caso a las emociones de su propio corazón y esto hace parte del otro grupo. Le hacen caso a sus emociones, pero no enfatizan más y más y más en estudiar la palabra de Dios. Con Israel pasó algo similar. Recordamos por allá en Juan 8, 31-32, el versículo con el que iniciamos esta tarde la reunión. Jesús hablando con unos judíos que habían creído en él, de hecho dice la palabra. Dijo a unos judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que el Señor les dijo a ellos. Y eso de permanecer firmes, permanecer fieles a la palabra de Dios, significa dedicación, significa pasar tiempo delante del Señor escudriñando las Escrituras y esforzando, llevando esa palabra primero a la práctica, como veíamos en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? ¿Qué pasó con ellos? Ellos oyeron la palabra, la entendieron y dieron fruto. Eso es, hasta allá debemos de apuntar cada uno de nosotros a llegar a esa estatura, de escuchar la palabra, entenderla y ponerla por obra, porque puede uno escucharla y pasar lo que pasó en los 3 grupos anteriores de la parábola. Podemos incluso entenderla, pero no dar fruto, porque los afanes y todo lo de este tiempo nos quita ese gozo. Pero si nosotros permanecemos ahí, si somos constantes, no vamos a ser engañados. Y repito, hay un grupo de personas que están engañadas y creen en sí mismos que están sirviendo a Dios. Y repito, esto pasaba con los judíos. Ellos en la discusión que tuvieron con Jesucristo a través de Juan 8, del 31 y siguientes, ellos le dicen que ellos no son, que ellos, porque Jesús les dice, vamos a ver, que son hijos del diablo, pero ellos dicen firmemente que son hijos de Dios, que tenemos un Padre y es Dios. En Juan 8, versículos 41 y 44, vemos, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Los judíos que estaban hablando con Jesús allí en aquel momento, ellos, claro, ellos por descendencia en la carne de Abraham, decían que tenían a Dios Padre como su Señor, como su Padre, como su Dios. Pero realmente no lo estaban recibiendo como Dios ordenaba y como Dios había predispuesto que lo debían hacer ellos y lo debemos hacer nosotros. Entonces Jesucristo les dice claramente, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y recordemos lo que estamos leyendo en la parábola de la cizaña. ¿Quién fue el que puso la cizaña? El malo, el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia de Cristo, el diablo, Satanás. Entonces aquí les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios y estaban sirviendo al diablo. ¿Cuántas personas hoy creen que están sirviendo a Dios y están en contra de la palabra de Dios? Y no se dan cuenta porque dice, hablando del diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muchas personas no hablan de la Biblia aunque se paran delante de un púlpito,
Muchas personas, aunque nombran algunos versículos, se desvían completamente de la palabra. ¿Para qué? Para presentar sus propias vidas allí, para hablar de ellos mismos, para hablar de sus experiencias, para hablar de lo que ellos han hecho durante yo no sé cuántos años. ¿Eso qué? ¿De qué están hablando? De ellos mismos. Ahí dice, cuando hablan mentira, de lo suyo hablan. No están honrando a Dios. Y entonces todo esto son puntos válidos, elementos válidos que nosotros debemos tomar para nuestra enseñanza, que nosotros debemos tomar para el aprendizaje del día de hoy. Sabemos que estamos en medio, que estamos en el mundo en medio de dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. Nosotros como creyentes debemos estar ceñidos exclusivamente a la palabra de Dios. Por eso es que vemos cómo fácilmente en el mundo se mezcla todo lo que es de la oscuridad con lo que es de Dios. Mire, ejemplos tan sencillos como escuchaba esta semana de un predicador. Cosas tan sencillas como la Navidad. Y se confunde fácilmente lo que debería ser la Navidad, que es conmemorar el nacimiento del Mesías en el mundo, se confunde con Papá Noel. ¿Y Papá Noel qué es? Lo que puso el diablo en el mundo para que la gente se olvidara de Jesucristo. Y ojo, aquí hay algo que es muy importante. Sé que por tradición siempre se ha celebrado la Navidad en diciembre. Jesucristo no nació en diciembre. Si escudriñamos las escrituras y vamos a todos lo que tenemos al alcance, sabemos que el Señor Jesucristo nació más o menos en abril. Hay otros que dicen que nació por allá en septiembre, agosto, septiembre. Sea cual sea la fecha, lo importante es que sepamos primero que no fue en diciembre. Segundo, que no tiene que ver nada con Papá Noel. ¿Qué es la cizaña? Es aquella rama que se hace semejante al fruto sembrado, a la semilla sembrada por el Señor, y se hace parecer o se hace similar. ¿Para qué? Para engañar a aquel que no está provisto del conocimiento. Entonces, ¿qué nos puede a nosotros diferenciar el conocimiento de la palabra de Dios? Mire, está el trigo, que es la semilla entregada por el Señor. Y está la cizaña que quiere aparentar trigo, pero que no lo es. El diablo siempre ha sido y lo será un imitador, un plagiador, un falso. Pero ¿qué es un falso? ¿Qué es un billete falso? Si cogemos un billete, un peso colombiano, un dólar americano, uno bueno y uno falso, que a simple vista son iguales y que al ojo de muchas personas no hay distinción, no hay ninguna diferencia, los dos son buenos. Pero en manos de un experto inmediatamente lo detecta y dice, no, este es falso, este es el verdadero. ¿Qué nos hace a nosotros expertos en la palabra, en el conocimiento? La oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros hacer parte de esa semilla que fue puesta por nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos tipos de semillas en el mundo. La que es puesta por Cristo Jesús, que somos nosotros los cristianos, y la semilla que es puesta por el diablo, que son los que están en contra de la semilla, que buscan opacar, que buscan mezclarse. ¿Para qué? Para engañar y matar a muchas personas. Y a eso vino el diablo, a matar, dañar y destruir. Y nosotros no podemos permitir tal cosa. Entonces vemos qué maravillosa parábola nos regala el Señor esta tarde. Tengamos todos los días presente, para que vamos concluyendo el día de hoy, tengamos presente que nosotros debemos de estar despiertos y vigilantes en la doctrina. No podemos recibir todo aquello que llegue
que no sabemos ni siquiera su procedencia, la gran mayoría vienen con un tinte de prosperidad en este mundo. La gran mayoría vienen con comodidades para este mundo. Esa viene de la falsa doctrina. Aquellos predicadores, aquellos enseñadores que dicen que no hay problema, que como Dios le ama, usted siga su vida tranquilo, que su negocio va a mejorar. Pero no les están enseñando el arrepentimiento, la confesión de pecados. No conocen verdaderamente y no enseñan que al final de todos los tiempos va a haber un juicio a todas las naciones por no haber creído en Jesucristo. El verdadero discípulo de Jesucristo, el verdadero creyente, hace énfasis en la vida futura, en la vida eterna. Mire que la misma palabra de Dios lo leímos en lo comentamos más bien en el pasaje, en la parábola del sembrador. Los engaños de la riqueza, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Las aflicciones ayudan o incitan para que la persona se aparte de la persona. Entonces no está hablando de comodidades. Entonces no está hablando de un progreso material en esta tierra. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Él no nos dejará sin el pan nuestro de cada día. Él nos dará el sustento, el lugar donde debemos y podremos pasar nuestras noches tranquilas con nuestra familia en una casa. Él abrirá las puertas que debemos transitar, pero nuestra mirada debe estar puesta en la vida eterna, al lado de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Porque el pasaje termina diciendo que al final, allí en el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Es decir, uno y otro vamos a permanecer hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no podemos pretender que, en un término muy del mundo, que Dios saque los mundanos y deje solamente los creyentes. No va a pasar, sino hasta el fin de los tiempos, cuando el Señor juzgue. Dice el versículo 30, dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Debemos distinguirnos nosotros por ese buen fruto. Y ese fruto que es el resultado de obedecer la palabra de Dios, de esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. Orémosle al Señor para que el lugar donde nos congreguemos sea una iglesia de sana doctrina. Es decir, una iglesia local, porque la iglesia completa, la iglesia única es la iglesia de Jesucristo. Pero sabemos que en cada ciudad puede haber una o dos iglesias cristianas. Que el Señor nos permita congregarnos en una iglesia de sana doctrina, donde se nos enseñe la palabra de Dios, donde esté siempre adelante el mismo Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios, la misma gloria del Dios Todopoderoso, y que ningún predicador ni ningún creyente pretenda enaltecerse. Y que Dios, a través del Espíritu Santo, nos proteja de esas malas enseñanzas. Por eso una y otra vez les pedimos, acompáñenos en oración, acompáñenos en todas las cosas que debemos hacer en el día a día, para que sean conforme a la voluntad de Dios, porque recuerden que nosotros aún estamos en la naturaleza caída, y que aún nos equivocamos y que aún pecamos, y tenemos que estar siempre delante del Señor, vigilantes de nuestra propia vida y despiertos para no caer en una mala doctrina, ni mucho menos enseñar algo que no viene de Dios. Así que ustedes orando por nosotros, nosotros orando por ustedes, y juntos escudriñando las Escrituras, para que entonces sí estemos despiertos y vigilantes en la doctrina. Amén y amén.